Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Archivos Miedo, el perturbador experimento de la obediencia. Imagínate que una persona te ordena lastimar a otra. ¿Seguirías la orden? Tú, como la mayoría de personas, lo más seguro es que responda que no. Que incluso, si esa persona tiene más autoridad que uno, en cualquier sentido, no aceptaría lastimar a otro si se lo ordenara. Lo perturbador es que parece que estamos en un error, ya que aunque la mayoría de gente responde que no lo haría, un experimento demostró todo lo contrario. Este experimento mostró una visión poderosa y muy perturbadora sobre el poder de la autoridad y de la obediencia. Corría la década de los 60 y en la Universidad de Yale, el psicólogo Stanley Milgram decidió hacer un experimento. Para poder realizarlo, reclutó a 40 hombres, esto mediante anuncios en los periódicos. Los hombres, por su participación, iban a recibir una pequeña cantidad de dinero. Ya que tuvo a los participantes, los separó a cada uno y les explicó el experimento. Ellos iban a tener un generador de descargas, con niveles que iban de los 30 voltios hasta los 450. Los interruptores eran etiquetados con los siguientes nombres: shock ligero, shock moderado, peligro, shock severo. Y así, los últimos dos interruptores fueron etiquetados simplemente con 3X. Cada participante tenía que tomar el papel del maestro, el cual debía hacerle una pregunta a otra persona, quien era llamada estudiante. Eso sí, cada vez que el estudiante contestaba de manera incorrecta, el maestro, quien era el participante, tenía que darle una descarga eléctrica. Obviamente la intensidad aumentaba conforme a los errores. Es decir, las descargas eran más altas entre más se equivocara el alumno. De esta manera comenzó el experimento, y poco a poco los alumnos comenzaron a contestar mal. Es así que empezaron a recibir descargas y descargas. Tras esto, los alumnos empezaron a decir que ya no querían participar, que por favor fueran liberados. Incluso algunos aseguraban estar enfermos y que las descargas los estaban matando. Ahora bien, entre más aumentaban las descargas, el alumno se enfurecía, golpeaba la pared y exigía su libertad. Algunos alumnos, en cambio, se quedaban en completo silencio y se negaban a responder cualquier pregunta. Pero los participantes, quienes eran los maestros, habían recibido la instrucción que si los alumnos no querían responder, era como si dieran una respuesta incorrecta, y por eso tenían que recibir una descarga. Entre más aumentaba el dolor, la mayoría de maestros, quienes eran los participantes, preguntaban al investigador si debían continuar. Tras esto, el experimentador siempre respondía: las descargas tienen que continuar. Es absolutamente esencial que usted continúe. No tiene otra opción. Tiene que seguir adelante. Al final, el 65% de los participantes, quienes eran los maestros, administraron a los alumnos la máxima descarga, sin importar que los alumnos se quejaran de dolor, e incluso decían que era tal su sufrimiento que querían morir. Ahora bien, al ser un experimento, los que estaban a prueba eran las personas que tomaban el papel de maestros, a los cuales no se les había dicho que todo era actuado, que las descargas eléctricas no existían y que los alumnos eran personas que solo estaban actuando, pero que en ningún momento recibían descargas. Aún así, lo que reveló el experimento fue algo muy perturbador. Esto es el grado de obediencia que pueden tener las personas. Y es que de los 40 participantes, 26 dieron los choques máximos, sin importar el sufrimiento de la otra persona. Y solo 14 de ellos se detuvieron antes de llegar a los niveles más altos. Algo que llamó mucho la atención de los investigadores es que la mayoría de los participantes, quienes eran los maestros, entre más aumentaban la descarga, se sentían muy agitados, angustiados, incluso enojados. Esto por lo que supuestamente los estaban obligando a hacer. Sin embargo, continuaron con las órdenes hasta el final y no se detuvieron, aunque podían haberlo hecho. Es por eso que al final del experimento se les explicó a los maestros, quienes eran los participantes, que todo era un experimento y que los alumnos no habían sufrido nada, para así poder tranquilizarlos y bajarles un poco la ansiedad. Sin embargo, lo que llamó la atención es que muchos de los participantes, quienes eran los maestros, no entendían qué era el experimento. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado de la investigación? Bueno, según Milgram, fueron varios factores los que desencadenaron todo. En primer lugar, que presente estaba la figura de autoridad, es decir, el encargado del experimento, lo cual obligaba a las personas a cumplir las órdenes, ya que no se atrevían a decirle no en la cara. El segundo es que el estudio fue hecho por Yale, una institución académica muy famosa. Es por eso que los participantes creían que el experimento era seguro, aunque algo dentro de ellos les dijera que no. En tercer lugar, los participantes, quienes eran los maestros, estaban seguros que el experimentador era competente y experto. Es así que si les decía que tenían que hacerlo, ellos confiaban en él. Y por último, la soledad. Y es que cuando se hacían experimentos entre varias personas, la gente agarraba más valor y decía que no quería hacerlo.
Sí, entre más compañeros haya, los niveles de obediencia disminuyen, pero entre menos compañeros, los niveles de obediencia aumentan. De esta manera, el experimento Milgram se ha convertido en un clásico de la psicología, demostrando los peligros de la obediencia, llegando al grado tal que si una persona que tiene más autoridad le pide a otra con menos autoridad lastimar a un tercero, la persona, aunque no quiera, termina haciéndolo. Sí, es compleja la mente del ser humano. Y como, aunque pensemos que no, a veces simplemente sacamos lo más oscuro. Y llegamos a hacer actos realmente terribles simplemente porque otros nos lo ordenaron. Perturbador, pero cierto. Ahora te vuelvo a preguntar, si una persona con más autoridad te ordena lastimar a otro, ¿tú lo harías? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de curiosidades, llamado Tu Cosmópolis. Te prometo que te va a encantar. Yo soy Marco Antonio C. y esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.